Todos queremos crecer, todos queremos avanzar y convertirnos en mejores personas. Pero la realidad es que pocos queremos el proceso incómodo que produce un crecimiento en nosotros. En este episodio de Voces de Transformación vamos a tocar un tema muy importante que es esencial para nuestro crecimiento personal. Y hemos denominado este episodio el crisol del crecimiento. Y esto es algo que sabemos que va a impactar tu vida, que queremos que estos episodios, diálogo a diálogo, tú experimentes un cambio de manera de pensar a través de estos conceptos, los puedas implementar, puedas investigar más y puedas vivir esta transformación. Pero hoy, Oscar, este tema es parte esencial para el crecimiento, ¿no es cierto? Y esto es algo muy interesante porque cuando escuchamos la palabra crisol, se nos vienen a la mente palabras como fuego o presión. Y es justamente así como funciona el crecimiento. Sí. Nadie se transforma solamente leyendo frases motivacionales con un curso. Eso no es como el resultado, no es esa llama que va a ser o esa llave que va a transformarnos. La verdadera transformación ocurre cuando atravesamos procesos que nos confrontan, nos moldean y nos obligan a evolucionar. Y muchas veces este proceso es duro, ¿no, Jesús? Sí, y yo creo que la pregunta que podemos hacer en este momento, ¿qué es el crisol del crecimiento? ¿Por qué pusimos crisol, no? Porque a veces experimentamos que crecer no es solamente avanzar, ¿verdad? Sino en realidad crecer implica soltar versiones de viejas versiones de nosotros mismos. Hablamos de que a veces también lo que nos impide crecer y avanzar pueden ser éxitos pasados, pueden ser experiencias de otras personas, éxitos de otras personas, y nos comparamos. Pero el reto que queremos lanzar a través de estos episodios es exhortarte a que seas tú mismo, ¿verdad? Y tú crezcas y que pases por estos procesos, ¿no? Que aceptemos este proceso que nos va a hacer crecer. Queremos atajos y evitamos el crecimiento y no logramos el resultado. Entonces es importante. Y cuando hablamos del crisol, bueno, pues definiendo el crisol para que estemos todos en la misma perspectiva. Cuando hablamos de esto, vemos que es un recipiente que se utiliza para someter materiales, especialmente metales, ¿no? Que se someten a temperaturas extremadamente altas, y el propósito de esto es de purificar y eliminar las impurezas, ¿verdad? De este metal. Entonces, este proceso trae pues esta purificación. De manera simbólica lo queremos utilizar en este episodio, el crisol del crecimiento, porque representa estos procesos difíciles que pasamos cada uno en nuestra vida, como pruebas, como desafíos, como pérdidas, fracasos inclusive que podemos pasar todos en nuestra vida. Pero aunque pueden ser incómodos, estos procesos tienen el propósito de moldearnos, de purificarnos, de pasarnos por ese fuego que quita toda impureza, todo aquello que nos estorba, y sacar la mejor versión de nosotros. No podemos evitar estos procesos. El cambio es inevitable, las pruebas son inevitables, fracasos que podemos pasar, que los tenemos que ver como aprendizaje, ¿verdad? Que nos van a llevar a ser mejores personas y sacar la mejor versión de nosotros. Así como el fuego refina el oro, ¿verdad? Los desafíos pueden refinar nuestro carácter, nuestra mentalidad y nuestro liderazgo. Es por eso que tenemos que crecer. Cuando no estamos dispuestos, Oscar, a pasar por pruebas y damos vuelta o postergamos, ¿verdad? Y no enfrentamos estos desafíos, estos obstáculos, ya no crecemos. Ya nos quedamos dando vueltas en el mismo círculo, en una zona de confort. Y lo peor de todo es que normalizamos las cosas. Cuando tenemos el potencial, hemos hablado que cuando descubrimos nuestra visión, descubrimos también el potencial y tenemos que desarrollar ese potencial para poder avanzar. Por eso es que es importante reconocer este proceso y aceptarlo, ¿verdad? Exactamente, Jesús. Y muchas veces queremos resultados nuevos, extraordinarios, pero seguimos con la misma mentalidad vieja y es muy difícil, ¿no? Para realmente tener una transformación tenemos que moldearnos. Queremos liderazgo sin responsabilidad.
Queremos éxito sin disciplina. Queremos transformación, pero sin un proceso. Y es aquí donde aparece el crisol. El crisol, como bien dijiste, representa esos momentos de presión que revelan lo que realmente somos. Hace poco tuve una inquietud y me puse a analizar también si todos esos líderes de transformación tuvieron un pasado que los transformó. Y si te pones a investigar la biografía de cada una de esas personas que han logrado hacer una transformación en su comunidad, en su ciudad, pasaron por momentos muy difíciles. Exacto. Y de cualquiera, ¿eh? Tú te pones a investigar y todas aquellas personas líderes pasaron por infancias y momentos. Su infancia fue muy, muy difícil y lograron transformar ese dolor en una acción de transformación. Esa es una característica de muchos líderes, ¿no? No de todos, pero la mayoría tienen esa característica, fíjate, en común. Claro, y vemos que pasaron por cierta crisis, por alguna pérdida como algún fracaso o una decepción, ¿verdad? También muchas veces pasamos por ese tipo de situaciones que cuando negociamos la visión y nos desviamos, pues nos asociamos o nos acercamos a relaciones que no son buena influencia y que al final del día tenemos que tomar la decisión para poder seguir avanzando y volver a retomar la visión, ¿verdad? Conflictos laborales también pasamos, ¿verdad? Porque gran parte del tiempo, la mayoría pasamos en el tema laboral en nuestro tiempo, ¿verdad? Y las relaciones laborales, pues es el día a día, ¿verdad? Es lo que vivimos, hay diferentes maneras de pensar. Entonces ahí también pasamos por situaciones, inclusive temporadas, donde sentimos que no avanzamos. Y tenemos que entender que son tiempos, son temporadas, son procesos donde tenemos que pasar por esta parte de ser purificados, de poder ser renovados. Acuérdense, tenemos que constantemente estar renovando nuestra mente a través del conocimiento, a través del avance, a través del autoconocimiento, como lo vimos en el episodio pasado, Oscar, de los cimientos, ¿no? Este cimiento importante en el cambio, en la transformación, en el crecimiento, el autoconocernos y vivir esta transformación. Y yo quiero aquí hablarle al público, ¿no? Creo que todos hemos llegado a pasar por momentos difíciles que después entendimos que eran necesarios. Procesos que al principio nos dolieron, pero que terminaron desarrollando el carácter, la madurez y la visión. Entonces, aunque ese proceso en un principio, recuérdenlo, ese momento de dolor, ese momento de sufrimiento, 5 años después, ¿cómo lo recuerdan? Hicieron cuenta que ya hicieron una renovación, ya maduraron. Esos procesos que a pesar de que fueron muy difíciles y complicados, nos hicieron crecer en la mayoría de las ocasiones. Y el problema que tenemos como seres humanos y por el que no crecemos y no avanzamos, llega un tiempo en que nos detenemos, aunque desde el principio de nacer, inclusive este proceso donde salimos a la vida, no nos quedamos en el vientre de nuestra madre como lo vimos en los primeros episodios, sino que el ser humano continúa avanzando y fuimos creados para crecer, para avanzar. Entonces, el ser humano tiende, Oscar, a una zona de confort en automático, ¿verdad? Tendemos, es como algo natural y es ahí donde batallamos para crecer, porque el crecimiento que estamos hablando a través de este crisol, a través de este reto que enfrentamos, los desafíos, pues no es cómodo. No es cómodo, ¿verdad? Vivimos en esta cultura, en esta manera de pensar que busca la comunidad. Por eso aquellos que van contracorriente, aquellos que piensan fuera de la caja, aquellos que están dispuestos a seguir avanzando y no se detienen, son los que logran cosas significativas, son los que tienen equipos, son los que proyectan su visión. Y esto es lo que queremos despertar en ustedes, una comunidad de líderes que avanzan, que logran resultados, ¿verdad? Entonces, tenemos que entender que no todo es rápido, no todo es fácil, no todo es instantáneo, ¿verdad? Sino que la transformación real de lo que estamos hablando sucede en temporadas incómodas. Y puede ser que seas un líder, que tengas un negocio, que seas un líder espiritual, inclusive hasta un pastor, inclusive en cualquier tipo de liderazgo. Todos tendemos
a una zona de confort, Oscar, y tendemos a quedarnos quietos y dejamos de impactar nuestra área de influencia. Nos quedamos en un círculo muy pequeño cuando realmente el potencial que tenemos va más allá de lo que podemos imaginar, ¿verdad? Y es importante que entendamos este proceso de transformación que debemos entrar. Por eso estos 12 principios que hablamos al inicio de los episodios de este podcast provocan en ti eso, ¿verdad? Cuando tú los empiezas a implementar. Así es, Jesús. Porque esta incomodidad va a revelar áreas que necesitamos cambiar. Sí. Cuando todo está bien, es fácil pensar que no necesitamos crecer. Es esa zona de confort, ¿no? Pero cuando llegan los desafíos, cuando llegan los problemas, cuando llegan las crisis, cuando llegan esas pérdidas que duelen en el corazón, es cuando se revela nuestra paciencia, nuestro carácter, nuestra actitud, nuestra capacidad de liderazgo y también nuestra fe. Y hay algo importante, el dolor no va a garantizar crecimiento. Hay personas que atraviesan dificultades y se vuelven amargadas, pero otras atraviesan las mismas dificultades y se vuelven más sabias. Entonces, sí es importante saber reconocer esa situación, ese dolor y poderlo transformar. No todos logran esa transformación, ¿no? Se necesita ese carácter, ese valor para poderlo convertir en ese proceso de transformación. La diferencia está en cómo respondemos. Cómo respondemos ante las situaciones, ¿verdad? Exactamente. La actitud que tomamos es importante y acuérdense que nuestra actitud pues se determina a través de nuestra manera de pensar, a través de cambiar, de avanzar. Entonces, por eso es importante el episodio anterior donde hablamos de los 5 pilares importantes para una transformación y pasas por este proceso, ¿no? Va cambiando tu manera de pensar, se va renovando, vas avanzando y es donde viene el crecimiento a través del crisol, a través de las pruebas, a través de las luchas, de los desafíos que enfrentamos en la vida. Cuando tenemos esta mentalidad de liderazgo, de visión, lo tomamos como una parte que va a provocar un nuevo aprendizaje, ¿verdad? En nosotros. Y cuando tenemos una visión clara, podemos aceptar estos retos y desafíos y saber que vamos a aprender algo. Me ha tocado, Oscar, sobre todo en las organizaciones, que de repente hay puestos gerenciales que se ofrecen a personas que están en un rango más bajo y son personas que están en una zona de confort, pero le vemos el potencial, ¿no? Y citamos a esta persona, mira, está esta oportunidad de ser un gerente, está esta oportunidad de que puedas subir, vemos potencial en ti, tú eres la persona, ¿verdad?, que creemos que puedes subir y de repente noto esta mentalidad limitada donde no, pero es que creo que va a ser más responsabilidad, ya no voy a poder tener esa comodidad que tengo. En la empresa donde yo estoy tenemos esta parte donde hay una parte de empleados que pertenecen a un sindicato, ¿no? Y tenemos otra parte de empleados que son empleados de confianza, que regularmente los de confianza son los gerentes, supervisores y equipo administrativo. Y el sindicato, pues son parte de operación, mantenimiento y otro tipo de áreas que también son importantes, pero es muy complicado esa transición cuando tienes que pasar de esta zona de confort. Hay una zona de miedo, como lo habíamos platicado, y yo como lo veo es cuando vemos un puesto que brincas a algo gerencial, se ve como disfrazado, ¿no, Oscar? Las oportunidades se ven disfrazadas como de mucho compromiso, mucho desafío, y tenemos que aprender a vencer el miedo y ver con esta visión de que, bueno, tal vez a lo mejor no es mucho la diferencia de lo que estoy ganando ahorita, pero tenemos que ver que ya es otra posición donde voy a aprender, ¿no? Exactamente. Casi te van a pagar por aprender un nuevo puesto en un nuevo nivel en tu vida y esto te va a llevar a otro nivel y te va a llevar a otro nivel. Entonces, hay situaciones en nuestra vida que a lo mejor tenemos que aceptarlo porque es parte de un proceso que tenemos que pasar en nuestra visión y vamos a aprender para poder llegar a ese lugar. A ese lugar. Y algo que he aprendido es que el carácter no se desarrolla en escenarios cómodos. Y aquí me tengo otra reflexión. Vamos a hablar de los hijos, ¿no? Que muchas veces queremos sobreprotegerlos y no dejar que nada los lastime, Sí. ocultarles cierta información o inclusive, no, pues, que no estén en ninguna situación donde ellos tengan que
que sentirse incómodos. Y lejos de apoyarlos, creo que los estamos afectando, ¿no? Sí. Porque también tienen que ellos saber cómo solucionar sus problemas. No podemos tampoco cubrirles todas sus necesidades al 100%. ¿Tú qué piensas, Jesús? Porque es donde se forma el carácter en las disciplinas, en los desafíos, en los retos, donde vamos aprendiendo. Y pues el éxito sin carácter puede destruir a una persona. Y puede ser muy breve, ¿verdad? Entonces tenemos que aprender que tenemos que vivir y no siempre vamos a estar en una posición de éxito, ¿no? La vida es como ahora sí que esta gráfica que sube y baja, ¿no? Y tenemos que aprender a tener ese contentamiento, ¿verdad? En cualquier situación. Por eso cuando eres un líder con visión, con propósito, sabes que hay procesos, ¿no? Entiendes los procesos y aunque hay un problema, una situación difícil, lo que sí es seguro es que cuando enfrentas esta situación, este desafío, no eres el mismo cuando pasaste ese proceso, ¿verdad, Oscar? Sí, pues, exactamente. Vemos este crecimiento en nosotros y vamos avanzando, eso es lo importante. Yo he recordado situaciones en las que he sentido ganas de llorar. Sí. Y a lo mejor de vamos a hablar de una situación empresarial o una situación donde perdiste a lo mejor en un proyecto, pero te pones a pensar años después y dices, canijos, todo lo que aprendí de ese fracaso y ya no vuelves a repetir el mismo patrón cuando realmente logras aceptar que hubo un aprendizaje, ¿no, Jesús? Es cuando empiezas a unir los puntos, ¿no? Exactamente. No desde aquí hacia adelante, sino viendo hacia atrás cuando ya vas avanzando en tu visión. Pues es cuando hablamos de los principios, como el principio que hablamos de debes desarrollar la fe para tu visión, debes reconocer el proceso, pues tienes que seguir avanzando. Y pensamos que nos desviamos en algunas veces porque el mismo proceso de la visión nos lleva por caminos que no esperábamos y sin darnos cuenta eso nos está acercando más. No sabes si en ese proceso, en ese camino vas a conocer la persona que te va a promover, vas a conocer la persona que va a ayudarte a cumplir tu visión. Entonces, por eso tenemos que mantenernos en este fuego, en este crisol. Tenemos que aceptar esto que nos va purificando, ¿no? Es un fuego que viene no a hacernos daño, sino a purificarnos, a quitar todo eso que está estorbando, todos esos pensamientos que sabemos que no son buenos. Y es importante que vayamos desechando lo malo y limpiando, o sea, limpiando nuestra vida. Por eso sabemos que la transformación empieza en mí, es un cambio de adentro hacia afuera, ¿verdad? Viene una transformación y eso es la transformación desde el crisol, desde este proceso que nos transforma realmente, ¿verdad? Y ahora quiero que piensen en alguna persona que admiren, algún líder, algún empresario, atletas, emprendedores o personas de impacto. Casi todas tienen algo en común. Atravesaron procesos difíciles. Y algunos ejemplos, por ejemplo, vamos a hablar la historia de Elon Musk. Te pones a ver, tiene su carácter, pero ha logrado muchas cosas, pero su vida, su infancia fue bien difícil. El otro día me tocó también leer la biografía de Steve Jobs, donde fue una persona que fue dado en adopción y a pesar de eso logró hacer un cambio en estos tiempos en la cuestión de innovación y tecnología. Entonces, todos estos personajes, a mí me impacta la vida de Steve Jobs, pero también le puse a analizar la vida de Elon Musk y vienen de situaciones donde su papá desde chiquito lo golpeaban, lo maltrataban, hasta la fecha creo que fueron situaciones muy difíciles y así como estos, hay muchos, ¿no? Hay muchos casos, ¿no? Entonces, todos tienen algo en común, todos atravesaron procesos difíciles. Nadie desarrolla resiliencia sin enfrentar obstáculos. Entonces, analicen qué obstáculos han pasado porque esos obstáculos probablemente forjaron su carácter que tienen actualmente si realmente tuvieron ese proceso de aprendizaje, ¿no, Jesús? Sí, yo creo que vemos en las historias de los líderes, ¿no? De hecho, pues sin decir nombres, pero yo estaba viendo una serie de atletas, los atletas más rápidos del mundo, ¿no? Que estaban, pues este tipo de realities donde ves la vida real de las personas y estaban tratando el tema de uno de los más rápidos que venció el récord de los 200 metros y vemos que
en el reality sale la historia familiar y sale la mamá, ¿no? Sale la mamá con él y se van a una habitación y empieza a enseñarle las fotos de cuando era niño y todo eso. Y empieza a explicar la historia de que él tenía problemas de asma, graves problemas de asma y pues lo llevaba a urgencias constantemente. Y entonces, ¿cómo te vas a imaginar que una persona con este tipo de problemas va a llegar a romper el récord mundial de los 200 metros? Entonces, nos damos cuenta que no hay nada que nos pueda detener cuando creemos y aceptamos y tenemos esta visión. Y él platica su historia, cuando empezó a envisionarse, cómo empezó a prepararse, cómo empezó a crecer y empezó a aplicar estos principios que hablamos, ¿no? En su vida, y lo llevaron a obtener el éxito, ¿no? Entonces, lo que hablamos, Oscar, al principio también de no importa desde dónde vengas, ni cuál sea tu situación familiar, ni en el país que estés, porque sabemos que nos escuchan también y nos ven de otros países, de otras ciudades y otro tipo de culturas. Y inclusive, o sea, si tú y yo, Oscar, platicamos de nuestra historia personal, tú vienes de un trasfondo diferente que el que yo vengo, pero al final del día, cuando hemos aplicado estos principios en nuestra vida personal, el resultado es el mismo, ¿no? Entonces está comprobado que estos principios se aplican para cada persona y que quiera lograr algo. Entonces, ten ánimo, ¿verdad? Ten ánimo tú que nos estás viendo. Hay que seguir avanzando. No nos quedemos en esta zona y permitamos que el proceso siga continuando en nosotros de crecimiento, ¿verdad? De desarrollo. A veces perder algo nos ayuda a descubrir algo mucho más grande. A veces una crisis nos obliga a crecer. Y muchas veces el proceso que queríamos evitar es exactamente el proceso que necesitábamos en ese momento. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo vamos a atravesar el crisol de crecimiento correctamente? ¿Cuál sería lo primero? Y yo creo que lo primero es aceptar que el proceso es parte del desarrollo, ¿no? Aceptarlo parte de nuestro crecimiento. Segundo, ¿qué sería, Jesús? Pues yo creo que lo segundo es mantener una mentalidad con esta humildad y de aprendizaje, ¿verdad? Eso es importante que lo entendamos siempre, no permitir que el dolor o la situación que pasemos nos cierre, nos sofoque, ¿verdad? Sino que nos enseñe, ¿verdad? Que lo veamos como un aprendizaje. Tenemos estas dos opciones, dejarnos que este lazo del temor nos amarre, es un lazo del temor que nos amarra y no nos deja avanzar, o desarrollar la fe, ¿verdad? Porque la fe ve el obstáculo, pero la fe ve la oportunidad y el temor ve el obstáculo. Entonces tenemos que aprender a desarrollar eso, no permitir que todas estas situaciones nos vayan a frenar. Y como tercer punto, recordar que todos estos procesos son procesos temporales. Ninguna crisis o temporada difícil es para siempre. Pero sí tenemos que aprender correctamente. Lo que desarrollamos en ese proceso sí puede permanecer para toda la vida, ¿no? Hoy queremos dejarte una reflexión. Tal vez el proceso que estás viviendo no llegó para destruirte, sino llegó para transformarte. Tal vez la presión que sientes el día de hoy está formando una versión más fuerte, más sabia y más preparada de ti. Y es donde sale la mejor versión de ti, Oscar. Al ver las historias de los líderes religiosos, líderes atletas, empresarios, personas que han hecho grandes descubrimientos, tenemos este común denominador que en situaciones de crisis, en situaciones difíciles, sacaron lo mejor de ellos y lograron los resultados, ¿no? Entonces estos procesos no vienen para destruirnos, sino para sacar lo mejor de nosotros, ¿verdad? Para transformarnos precisamente. Y tenemos que entender esto, cuando tú aceptas la visión y empiezas a caminar en esta visión, van a venir obstáculos, va a haber oposición y tienes que estar consciente de ello y enfrentar. Pero algo que he aprendido es que cuando tienes visión y sabes que vienen estos obstáculos, pues sabemos que viene una pasión, ¿verdad? Y es cuando la pasión te mantiene en el curso, aún con los desafíos, ¿verdad? Y todo lo que hemos estado viendo. Entonces, no huyas del proceso, porque muchas veces el crisol del crecimiento es el lugar donde nace la mejor versión, las mejores ideas, es donde te impulsan, ¿verdad? Entonces,
Esto es importante que lo entendamos y que pasemos por este proceso. Y pues gracias por acompañarnos a un episodio más de Voces de Transformación. Te invitamos a compartirlo con alguien que esté atravesando por un momento difícil. Y recuerda, la transformación, y pues yo agrego esta versión, empieza en mí. Yo creo que tenemos que señalarnos y yo te invito a que tú lo declares también en tú que nos estás viendo. La transformación empieza en mí. Y créeme, si aceptas esto y lo vives en tu vida, tu entorno vas a ver que va a cambiar, ¿verdad? Toda la situación. empieza en mí cuando aceptas también que ese momento difícil va a formar parte de tu aceptarlo carácter, también. ¿no? Vamos a aceptar esos momentos y entonces, muchas gracias y los esperamos en el siguiente episodio. Muchas gracias.